Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Considerando que el tema que voy a tomar en cuenta es muy importante y todos, como creyentes como no creyentes, en especial aquellos que no son creyentes, necesitamos conocer. Durante toda esta semana estaré tomando algunas meditaciones y estudios acerca de la palabra de nuestro Dios relacionados con este tema. He titulado este mensaje de la siguiente manera: del pecado al infierno. Y obviamente los temas que estaremos viendo pues están relacionados precisamente con el infierno. Es un tema muy importante y que me gustaría que todos tomáramos en cuenta y reflexionáramos y recapacitáramos en el contenido de cada uno de estos mensajes y cada uno de estos estudios. Y de momento quiero que tomemos en cuenta el pasaje que se encuentra en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 28 específicamente. Vamos a esta parte de la palabra de Dios. Mateo 10, 28, dice aquí la palabra de nuestro Dios, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Tremendas palabras en este versículo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia agradeciéndote por la gran bendición que nos das de poder estar en tu casa, Señor, y de poder escuchar el mensaje de tu palabra, Señor. Y eso es lo que quiero, Señor, que sea tu palabra, que sea tu mensaje, que yo sea solamente el instrumento que tú quieres usar para presentar tu palabra, para presentar tu mensaje. Señor, te lo ruego y te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este versículo pues considero que es clave y que de alguna manera nos resume el contenido de este mensaje. Recalco, del pecado al infierno, y nos dice muy claramente el contenido de la palabra de Dios en este versículo, datos muy importantes, muy valiosos, que de alguna manera nos tambalean en base a las creencias de ciertas personas. Y digo esto porque en términos generales la gente no le teme al infierno. Es más, y a lo mejor por esa razón no le temen al infierno. Simple y sencillamente no creen en la existencia del infierno. Y ahí quizá la razón principal de esto. Pero cabe señalar, y puedo incluso decir, pero curiosamente, Jesús habló más del infierno que de cualquier otro lugar en las Escrituras, dando a entender la importancia que el mismo Jesucristo le daba a ese lugar. No precisamente que fuera muy valioso en el infierno, sino que es muy valioso conocer las circunstancias y las condiciones del infierno y cómo podemos llegar a ese lugar, que fue un punto importante que le preocupó a Jesús para que nosotros no pudiéramos llegar a ese lugar. ¿Cuánta gente ya está en ese lugar y que está sufriendo las tremendas consecuencias de estar en ese lugar? ¿Quiénes van al infierno? Aquellos que creen en el infierno. Ahora vamos por el otro lado. Aquellos que creen en el infierno, ¿quiénes son los que creen en el infierno? ¿Quiénes van al infierno? Bueno, las creencias de mucha gente, incluso puede ser mucha gente, de los que creen en el infierno, es que los que van al infierno son las personas que se portan mal. Las personas que tienen malas acciones, que toman malas decisiones en su vida. Pero, ¿realmente esto es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Esta es parte de las enseñanzas e instrucciones de la persona de Jesucristo en nuestra vida? ¿Quiénes van al infierno? Bueno, aquí en la palabra de Dios nos dice que hay 3 tipos de personas que van al infierno. La primera de ellas es Satanás, el mismo demonio, sus demonios. Y aquí está lo más tremendo de todo: y quienes rechacen a Jesucristo. Aquellos que rechacen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, estos son algunos de las personas que estarán en el infierno. Y vaya, no algunos que estarán, hablo no solamente del futuro, aquellos que irán al infierno en el sentido presente, y aquellos que están en el infierno en este momento. Así que yo creo que es importante que reflexionemos y recapacitemos mucho en esto. ¿Realmente podemos imaginarnos el horror
de encontrarnos en el infierno. Podemos percibir lo terrible, lo tremendo de encontrarnos en el infierno. Yo creo que son preguntas claves e importantes para reflexionar en este tema. Recordemos que así como nuestro recorrido nos lo expresa a lo largo de nuestra vida, podemos decir que en primer lugar, o primeramente, vamos del pecado a la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado nos lleva a la muerte. No hay ningún pecado que nos libere de la muerte, al contrario, todo pecado nos lleva a la muerte. Y de la muerte al infierno, porque la muerte nos lleva al infierno. ¿Entendemos esto? Y quiero precisamente introducirme en este mensaje a través de esta frase, porque es importante. Cuando nos dejamos llevar por el pecado y domina nuestra vida, estamos muriendo poco a poco, hasta que el momento, en términos generales, dejándonos dominar completamente por el pecado, esto nos quita la vida. ¿Cuánta gente en estos momentos, en la actualidad o a lo largo de toda la historia de la humanidad, cuánta gente ha muerto por causa de su pecado? Y el pecado lo va a llevar constantemente a la muerte. Eso es siempre. No es solamente una regla. Siempre, 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 la persona que peca y entre más es dominado por el pecado, más cerca está de la muerte. Y ya muertos, ya sin vida, la muerte nos lleva al infierno. Entonces reflexionemos y recapacitemos mucho en esto. Pero hablemos del infierno. Quiero tomar en cuenta 3 datos importantes que a mí en lo personal me instruyen en la necesidad que tenemos de conocer las condiciones, las circunstancias del infierno. Y el primer punto, que está relacionado de alguna manera con lo que ya he estado mencionando, el primer punto que quiero tomar en cuenta en este momento es que el infierno es real. Existe. Mucha gente dice, el infierno no existe, pero por el simple hecho de decir que el infierno no existe, eso no quiere decir que el infierno no existe. Puedes decir, como dices que no existe el infierno, te puedes sentir tranquilo en tu propia persona, por el simple hecho de creer que no existe, pero el infierno es real, el infierno existe. Mateo capítulo 25, versículo 41, centrándonos en la palabra de Dios, que es la regla de fe y conducta del creyente, y que ha quedado comprobado la veracidad del contenido de las Escrituras. No hay nada más veraz, no hay nada más verdadero que lo que dice la palabra de Dios. Y aquí nos dice la palabra de Dios, recalco Mateo capítulo 25, versículo 41. Dice aquí la palabra del Señor, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué fuerte lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Y lo que nos dice el Señor, el mismo Jesucristo expresa estas palabras, haciendo énfasis de que el infierno es real. No hay la menor duda, el infierno es real. Así que cualquier persona que muere, ya hablábamos de esto en parte cuando iniciamos esta reflexión, cuando una persona que muere sin Cristo, va ¿a dónde creen? Directamente al infierno. Es muy triste, hay muchas etapas a lo largo de la historia en que una gran cantidad de personas llegan a morir. No todas esas que mueren se van al infierno, pero desafortunadamente la gran mayoría sí. Y son datos que se podemos mencionar en cierto determinado tipo de regiones. Pero lo que estamos viviendo en la actualidad, lo que estamos viviendo en nuestro presente, eso alcanza a todo el mundo. ¿Cuánta gente, en lo que llevamos de esta pandemia, cuánta gente ya ha muerto? Tan solo apenas hace unos días nos hablaban de la India, que más de 300,000 personas se contagiaron del virus tan solo en un día. ¿Y cuántos de ellos ya murieron? Es triste ver cuánta gente está muriendo, pero es más triste ver que de toda esa gente que ha partido, que de toda esa gente que ha muerto, la gran mayoría va directo
directamente al infierno. Y qué triste es esto. Y bueno, estoy tomando en cuenta el primer punto, pero hay otros puntos de los tres que vamos a mencionar que nos dan detalles muy importantes que me gustaría que conociéramos. Podríamos decir que muchas veces no conocemos esos datos tan importantes que tenemos que conocer acerca del infierno para que nos prevengamos y evitemos llegar a ese lugar. Recalco en primer lugar, el infierno es real. En Apocalipsis, voy a pedirles que vayamos a este libro, Apocalipsis capítulo 21, específicamente en el versículo 8. Vamos a esta parte de la palabra de Dios y veamos, cada uno de los versículos que hemos tomado en cuenta son fuertes. Y yo creo que todos los que vamos a mencionar también lo serán. Pero es la realidad, es la verdad, y Jesucristo nos expresa en el sentido estricto de la palabra la verdad, la veracidad del infierno, la realidad del infierno, para que estemos conscientes y no lleguemos a ese lugar. Apocalipsis 21:8 nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nuevamente tremendas palabras, ¿verdad? Hay que resaltar que el simple hecho de no creerlo no nos libera de su existencia. Es verdad, y aquí me quiero centrar en una creencia que hace que la gente no le dé mucha importancia al infierno, porque dicen, bueno, si me muero, pues tengo una oportunidad, ya muerto, de liberarme del infierno. Pero esto no es cierto. Es verdad que existe el Seol, y me refiero como Seol a una especie de antesala del infierno donde esperan las personas que ya han muerto el juicio, el gran juicio de Dios, para que de ahí vayan directamente al infierno. Eso es cierto. También es cierto mencionar que no existe el purgatorio. Muchos grupos religiosos creen que existe un lugar llamado el purgatorio, y estando en ese lugar, como recalco, es una especie de antesala del infierno, donde se espera sean pagados sus pecados para ser liberados del infierno. ¿No les parece irónico esto? Que en lugar de que nosotros paguemos por nuestros propios pecados, creo que esto se le llama indulgencias. ¿Cómo es posible que paguemos, que otras personas tengan que pagar, e incluso con recursos económicos, y poder ser liberados a través del purgatorio de la condenación en el infierno? En primer lugar, esto suena muy absurdo. Y en segundo lugar, y esto es lo más veraz, es que no se encuentra en la Biblia. En la Biblia no se menciona ningún lugar llamado purgatorio y que tenga estas características. Como ya les mencioné, sí existe un Seol, sí es cierto, pero el Seol no nos habla de que la gente pueda ser liberada de la condenación en el infierno, sino todo lo contrario. Están esperando su momento en la que llegue el tiempo del juicio de Dios, y en ese momento sean lanzados en el infierno. Así que recalco, y antes de pasar al segundo punto que tenemos que conocer de lo que es el infierno, recalco, el infierno es real. Y toda aquella persona que llegue ahí estará condenada en el infierno. Número 2. El segundo de los tres puntos que quiero tomar en cuenta, y los tres son muy importantes y muy valiosos, el segundo es el siguiente. Ya dijimos que el infierno es real y la palabra de Dios lo certifica claramente. En segundo lugar, el infierno es tormento eterno. Tremendo. El infierno es tormento eterno. Apocalipsis, vamos nuevamente a la palabra de Dios, y voy a pedir que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo 10. Y como decía hace unos momentos, son fuertes los pasajes que estoy tomando en cuenta, y esta no es la excepción. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Y vean lo que dice el final: por los siglos de los siglos.
¿Quiénes? Bueno, eso lo mencionaba también al principio. Satanás, sus demonios y todos aquellos que rechazaron a Jesucristo. Y todos se mencionan en este versículo. Pero me gustaría tomar en cuenta una parte de lo que menciona este versículo. Dice, y el diablo que los engañaba. Quiero regresar a un punto que mencionamos anteriormente. Si tú no crees en el infierno, simple y sencillamente es porque Satanás te engaña y te hace creer eso. Mucho cuidado. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al agua de fuego. Muchos creen que el infierno es temporal. Oh, sorpresa. Aquellos que creen que el infierno es temporal se van a llevar una tremenda y terrible sorpresa. Al creer que el infierno es temporal y que saldrán de allí algún día cuando paguen sus deudas por causa del pecado, pues créanme que eso no es verdad. No podrán salir. La persona que entra al infierno, a partir del momento que llega a ese lugar, estará ahí por la eternidad. Y eso es algo tremendo, es algo terrible. Esto de pensar que es temporal es un engaño. Mencionamos hace unos momentos de Satanás. Es un engaño de Satanás para que creamos esto. Recalco, esto no es verdad, no se encuentra en las Escrituras, no se encuentra en la Biblia. Recordarán las veces que fueron advertidos, ya estando en el infierno, ya estando condenados. En ese momento recordarán y sabrán que están condenados para toda la eternidad. Recordarán las veces que fueron advertidos y llamados a arrepentirse, pero no hicieron caso. ¿Cuántas veces? Una gran cantidad de personas escucharon el Evangelio, alguien que se preocupó por ellos y lo rechazaron rotundamente. Muchas veces hasta hirieron física o emocionalmente a las personas que le estaban presentando el mensaje. ¿Por qué no lo creían? ¿Por qué el engañador Satanás les dijo, no es cierto? Pero ya estando en el infierno, aquellos que ya han muerto, se darán cuenta de esto y lo recordarán. Serán atormentados por el hecho de saber que nunca escaparán del infierno. Ahí estarán por la eternidad, sufriendo momento tras momento. Serán atormentados. Imagínense, estar en el lago de fuego, lo que es el infierno, escuchando a otras personas que se están lamentando. No los podrán ver. Ahorita mencionaré por qué. No van a poder ver a nadie ahí en el infierno, pero escucharán los lamentos de dolor, de angustia que habrá en cada una de las personas que se encuentren en el infierno. Serán atormentados también por eso, por los gritos, por los lamentos, incluso hasta por las maldiciones de los condenados que estarán alrededor de los que estén en el infierno. Serán atormentados al saber que aún otras personas están ahí en el infierno por su culpa. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo en las redes sociales, consciente o inconscientemente, aquí no importa eso, en estos momentos están conscientes que alguna persona que ustedes conocían está en este momento en el infierno y que no queda la menor duda por culpa tuya? Si llegas al infierno, si es que no te arrepientes antes, serás atormentado sabiendo que estarán ahí por tu culpa. Serán atormentados sin un solo momento de descanso en el infierno. Y recalco un punto importante: no tendrán, porque aquí hay otro punto a resaltar, porque he escuchado a mucha gente que dice eso, aquellos que tienen la oportunidad de compartirles el Evangelio, llegan a decir, no, yo no quiero ir al cielo, yo quiero ir al infierno, porque ahí están mis amigos y quiero estar con ellos. Qué absurdo, ¿no? Pero así es. Así es la mentalidad de mucha gente. No tendrán compañero que les dé un mínimo de consuelo o de bienestar. No porque no estén ahí, sino porque no los van a poder ver.
Quizá los puedan escuchar lamentarse, los pueden escuchar sufriendo y gritando, pero no los van a poder ver. Y es ahí donde quiero llegar a la tercera y última parte de esta reflexión. 3 datos importantes de lo que es el infierno. Detalles importantes que la palabra de Dios, las Escrituras, nos dicen del infierno. Y el tercero es el siguiente: el infierno es ausencia de esperanza. En Romanos capítulo 2, en el versículo 5, voy a pedirles que vayamos a este versículo. Romanos 2:5 nos dice aquí la palabra de Dios. Tremendo. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y recalco, del justo juicio de Dios. Recalco, en el infierno no hay esperanza, ni siquiera la esperanza de morir. Están perdidos por los siglos de los siglos. Es un horno, válgame la expresión, es un horno de fuego inextinguible, donde sus víctimas son atormentadas. Seguramente ustedes han visto edificios incendiándose. Bueno, yo no había tenido esa oportunidad hasta hace aproximadamente unos 10 años, estando en el centro de la Ciudad de México, cerca de lo que es el Metro Insurgentes. Empecé a ver una gran cantidad de humo negro, y entre más cerca estábamos de ese edificio que se estaba incendiando, más sentíamos el calor. No estábamos en el fuego, no estábamos en ese lugar, no estábamos dentro de ese edificio, pero se sentía intensamente el calor, tan abrasador, tan fuerte, que lo más lógico que se hizo en ese momento es que cada gente que se acercaba ahí se iba alejando de ese lugar para no sentir el atroz calor que se sentía, y que el fuego de alguna manera se acercaba a las personas que estaban cerca. No puedo imaginarme si dentro de ese edificio había personas en el interior que estaban sufriendo más terriblemente las inclemencias del fuego. Y estamos hablando en el sentido humano, en el sentido temporal, en la que seguramente alguna de esas personas sufrieron en el momento, de alguna manera incluso quedaron atormentados mentalmente de la experiencia que vivieron, pero eso es en este mundo. Recordemos que eso es temporal, pero en el infierno esto es para siempre. En el infierno, dice la palabra de Dios, que también el infierno se caracteriza o se describe como un lugar de tinieblas. Mateo capítulo 22, versículo 13. Vamos a esta porción de la palabra de Dios. Mateo 22, 13 nos dice: entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Ahí será, y vean los términos que maneja al final de este versículo. Dice: ahí será el lloro y el crujir de dientes. Habla de llorar, ya habla de crujir los dientes. ¿Se imagina cuando una persona está sufriendo un dolor tan intenso que lo que normalmente hace es apretar los dientes? Y al apretarlos crujen sus dientes del gran dolor que están sintiendo. Pues aquí nos lo dice la palabra de Dios refiriéndose al infierno. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Todavía quieres estar ahí? Dice aquí la palabra de Dios, dice: y echadle en las tinieblas de afuera. Evidentemente se refiere al infierno, hablando de tinieblas. Hace rato mencionaba que no vas a poder ver a nadie. Y es por esto, por las tinieblas. ¿Te imaginas? Un gran fuego abrasador, que no se extingue nunca, en unas tinieblas aterradoras, en las que no podrás ver nada. Qué tremendo y qué terrible es esto. Y, así, y por último, en esta tercera y última parte, quiero resaltar que cada día, y ya no estoy hablando de estar en este momento en el infierno, pero que vamos camino al infierno, por el control, por el dominio del pecado en nuestra vida. Cada día que el pecado continúa viviendo
Bueno, en este caso el pecador, cada día que el pecador continúa viviendo sin arrepentirse, añade a su castigo en el infierno. ¿Qué nos queda? Y esos solamente son 3 puntos que consideré que serían claves para esta reflexión. ¿Qué nos queda? El punto clave es que si eres hijo de Dios, agradécele a Dios que está rescatado de la condenación en el infierno. Pero tienes una responsabilidad delante de Dios para predicar a aquellas personas que se están condenando, que se están yendo al infierno. Y a veces tú puedes ser culpable de que alguna persona de ellas llegue al infierno. Y te invito a que recapacitemos mucho en esto. Un punto importante que quiero resaltar en este momento es: arrepiéntete. Puedes evitar ser lanzado al infierno por la eternidad si tan solo te arrepientes de tus pecados y reconoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Eso es lo que te libera del infierno. Eso de ser bueno o hacer cosas buenas, eso no te va a llevar al cielo. El infierno está lleno de gentes buenas, de personas buenas, pero que nunca reconocieron a Jesucristo en sus vidas, nunca se arrepintieron de sus pecados. Así que te invito a que te arrepientas. En este momento, Dios te da la oportunidad que cada persona que en estos momentos se encuentran en el infierno quisieran tener. La oportunidad que tú tienes en este momento, muchos que ya están en el infierno quisieran tenerlo, pero ya no lo tienen, tú sí. Mateo capítulo 21, en el versículo 32 dice, Mateo 21, 32, dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Vean qué comparación menciona aquí la palabra de Dios. Hace referencia a cierto tipo de personas que a pesar de las evidencias, a pesar de la oportunidad que Dios les estaba dando, no quisieron arrepentirse, no quisieron creer. Y aquí menciona un tipo de personas, dice, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Los publicanos eran aquellas personas que administraban ciertas cantidades de dinero, de alguna manera robadas. Y las rameras eran aquellas personas que vivían de la prostitución. 2 tipos de personas que, humanamente hablando, la gente no aceptaría, pero Dios los aceptó. El Señor Jesucristo los reconoció. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de sus pecados, de su mal proceder, y reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y sus vidas se transformaron. Dejaron de ser lo que eran, dejaron de cometer los pecados que cometían. Y eso puede pasar también contigo. Y muchos han aprovechado su oportunidad. Tú puedes ser uno de ellos. Y quiero terminar esta reflexión con una cita más. En el Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 25, en el versículo 46. Te exhorto a que pongas mucha atención en esto, que recapacites mucho en este mensaje, muy en especial en este versículo. Mateo 25, 46 dice: e irán estos al castigo eterno. Se refiere a aquellas personas que no creyeron, que no reconocieron a Jesucristo como su Salvador personal, que no se arrepintieron de sus pecados. E irán estos al castigo eterno. Pero la segunda parte del versículo es para ti y es para mí. La segunda parte del versículo dice: y los justos a la vida eterna. ¿Qué te parece? El término justos aquí se refiere a aquellas personas que han tomado una decisión correcta. Hablamos de justicia cuando las cosas se hacen de manera correcta. Y dice aquí la palabra: y los justos a la vida eterna. Aquí está el mensaje. Aquí están 3 datos de lo que es realmente el infierno. Pero la decisión no es de Dios, no es ni de la persona de Jesucristo, tampoco es mía. La decisión es tuya. Si tú decides ir al infierno, o decides ser rescatado de la condenación eterna en el infierno,
y reconoces a Jesucristo como único y suficiente Salvador y te arrepientes de tus pecados, Dios hará una tremenda y maravillosa transformación en tu vida. Espero que así lo desees y que el Señor nos siga bendiciendo.